Al mediodía del 15 de agosto de 1945, el vicealmirante Matome Ugaki se sentó en sus aposentos, en el cuartel general de la Quinta Flota Aérea en Kanoya, Kyushu, escuchando al emperador Hirohito anunciar la rendición de Japón por radio. La guerra había terminado, Japón había perdido. Ugaki abrió su diario El Sensoroku y comenzó a escribir su última entrada. Había mantenido este diario desde octubre de 1941, grabando casi todos los días de la Guerra del Pacífico. Como jefe de personal de la combinada flota bajo el almirante Isoroku Yamamoto y más tarde, como comandante de divisiones de acorazados y flotas aéreas, el diario llenó 731 páginas. Contenía detalles operativos, evaluaciones estratégicas, reflexiones personales. Pero esta entrada final sería diferente. Estas serían sus últimas palabras. Como oficial en servicio de la Armada Imperial Japonesa, Ugaki escribió que aún no recibió una orden oficial de alto el fuego. Escribió que solo tuvo la culpa por el fracaso del japonés, aviadores para detener el avance estadounidense. Escribió que él mismo volaría una última misión, para mostrar el verdadero espíritu del Bushido. Lo que Ugaki no escribió en esa entrada final, pero lo que llenó las páginas de su diario, durante los 4 años anteriores, fue una realización metódica lenta, que se había estado construyendo desde la batalla de Midway, una comprensión de que Japón no podría ganar esta guerra. No porque los marineros japoneses no fueran lo suficientemente valientes, no porque las tácticas japonesas no fueran buenas, sino porque la industria estadounidense ganó matemáticamente imposibles los números. Contó una historia que ninguna cantidad de coraje pudo superar. La primera vez, Ugaki realmente entendió a lo que se enfrentaba Japón, llegó el 8 de junio de 1942. 3 días después de la batalla de Midway. Midway había sido catastrófico. 4 portaaviones japoneses, Akagikaga, Soryu y Hiryu, había sido hundido en un solo día. Los 4 habían participado en el ataque en Pearl Harbor 6 meses antes. Los transportistas se habían perdido a lo largo de con 248 portaaviones y más de 3.000 hombres, incluyendo a muchos de los pilotos más experimentados de Japón. Ugaki había sido jefe de personal de la flota bajo el almirante Yamamoto. Había ayudado a planificar la operación intermedia. La estrategia fue sólida. Atraer a los portaaviones estadounidenses a una batalla decisiva, destruirlos, asegurar el control japonés del Pacífico Central. Pero algo había salido mal. Los estadounidenses sabían que venían sus bombarderos en picado. Había atrapado a los portaaviones japoneses en el peor momento posible. Avión de momento siendo reabastecido y rearmado en las cubiertas del hangar. Las bombas habían convertido a esos portadores en infiernos. El 8 de junio, Ugaki escribió en su diario una cita. Así, el angustioso día del 5 de junio llegó a su fin. No dejes que otro día como este nos llega durante el curso de esta guerra. Que este día sea el único de los mejores. El fracaso de mi vida, cita final. Él creía en ese momento que a mitad de camino era temporal. Retroceso. Japón todavía tenía poderosas fuerzas de superficie. Los transportistas podrían ser reemplazados. Nuevos pilotos podrían ser entrenados. La guerra aún podría ganarse. Pero luego los informes de inteligencia comenzaron a llegar. A finales de junio de 1942, la inteligencia naval japonesa había compilado evaluaciones preliminares de capacidad industrial estadounidense. Los números parecían propaganda imposible seguramente. Exageración estadounidense diseñada para intimidar. El informe decía que los astilleros estadounidenses estaban construyendo portaaviones de escolta a un ritmo de 1 cada 3 semanas. Los transportistas de flotas estaban en construcción. En yardas desde Virginia hasta California. Cruceros destructores submarinos. Los números de producción siguieron subiendo. Ugaki leyó estos informes con creciente malestar. Si los números fueran remotamente precisos, la posición estratégica era mucho más precaria de lo que nadie en el Ministerio Naval quería admitir. El segundo portaaviones que Ugaki vio morir fue el Taiho en junio de 1944 durante la batalla de Filipinas. Para entonces, Ugaki se había recuperado de las lesiones sufridas cuando los luchadores estadounidenses derribó su avión sobre Bougainville en abril de 1943. Ese ataque había matado al almirante Yamamoto. Ugaki había estado en un bombardero separado detrás del avión de Yamamoto. Lo vio entrar en espiral en la jungla. Sobrevivió al accidente de su propio avión en el mar. Uno de los únicos 3 supervivientes. Después de meses de recuperación, Ugaki tomó el de la primera división de acorazados en febrero de 1944. Él enarboló su bandera desde el acorazado Yamato, el acorazado más grande jamás construido, 72.000 toneladas de armas de 18,1 pulgadas completamente cargadas. El orgullo de la Armada Imperial, pero en 1944. Ugaki entendió que los acorazados ya no estaba decidido a los portaaviones de supremacía naval, y Japón estaba perdiendo transportistas más rápido de lo que podían ser reemplazados. El Taiho había sido el portaaviones de flota más nuevo de Japón, 34.000 toneladas. Cubierta de vuelo blindada, control de daños de última generación completado. En marzo de 1944, después de 3 años de construcción, ella representó al pináculo de diseño de portaaviones japonés.
Duró 3 meses, el 19 de junio de 1944. Durante lo que los estadounidenses llamaría a las Grandes Marianas, Turquía dispara al Taiho. Fue alcanzado por un solo torpedo del submarino americano Atún Blanco, uno torpedo. El daño parecía manejable al principio, pero vapor de combustible de aviación se extendió a través del sistema de ventilación de la nave. En aproximadamente 1430 horas el Taiho explotó de una enorme explosión interna. Se hundió llevándose a la mayoría de su tripulación con ese mismo día. El portaaviones Shokaku fue hundido por el submarino Kavala. 2 portadores más y el portador ligero Chitose se perdieron más tarde en la batalla. Japón había entrado en la batalla de Filipinas, marcó 9 portaaviones. 3 estaban hundidos, dejaron con 6. Los estadounidenses habían entrado con 15 transportistas, dejaron con 15 transportistas. Ninguno había sido hundido. Ugaki escribió en su diario esa noche. Señaló la pérdida de cientos de aviones. Señaló las muertes de experimentados, pilotos que no pudieron ser reemplazados. Señaló que la flota estadounidense parecía más grande cada vez que lo encontraron. No necesitaba escribir lo que todos en la combinación. La flota ya sabía que estaban siendo abrumados. La peor parte no eran las batallas que Japón estaba perdiendo. La peor parte fue ver a la flota estadounidense crecer más entre batallas. En julio de 1942, un mes después de la mitad del camino, los estadounidenses habían encargado el USS Essex, el primero de una nueva clase de portaaviones. 27.000 toneladas, 90 aviones. El Essex había sido establecido en abril de 1941, antes de Pearl Harbor. Se completó en solo 20 meses en diciembre de 1942. 6 portaaviones de clase Essex estaban en construcción. A finales de 1943, 5 habían sido completados y encargados. A finales de 1944, 17 portaaviones de clase Essex estaban en servicio en Japón. Construido 6 portaaviones en los 3 años posteriores a la mitad del camino. 6. Los Estados Unidos construyeron 17 portaaviones de flota de clase Essex. Solo eso no contaba con los portaaviones de escolta. Pequeño y barato, construido en cascos de buques mercantes. Los estadounidenses los estaban convirtiendo como automóviles. Se estaban construyendo los portaaviones de escolta de la clase Casablanca, a un ritmo que parecía físicamente imposible. Cada barco tomó un promedio de 3 meses de quilla. Puesta en marcha 3 meses para un transportista. 50 portaaviones de escolta clase Casablanca se completaron entre noviembre de 1942 y julio de 1944. 50 transportistas en menos de 2 años. Ugaki leyó los informes de inteligencia, listado de movimientos de portaaviones estadounidenses. Cada mes había más transportistas, más escoltas, más destructores, más cruceros. La flota estadounidense no solo estaba reemplazando las pérdidas, estaba creciendo exponencialmente, mientras que la flota de Japón redujo con cada compromiso. A principios de 1944, la inteligencia japonesa estimó que los astilleros estadounidenses habían lanzado más tonelaje en los últimos 2 años que Japón había lanzado en los últimos 20 años. Los números parecen fantasía, pero los documentos capturados los confirmaron. Se estaban completando cada 42 días en promedio. Uno se había construido en un récord de 4 días y 15 horas como destructores de acrobacias publicitarias que hubiera tomado 2 años construir en japonés. Los patios fueron lanzados en 10 meses por yardas estadounidenses trabajando las 24 horas del día. Los estadounidenses estaban construyendo más rápido de lo que nadie podría hundirlos. Japón había perdido a mitad de camino porque 4 portaaviones fueron hundidos. Si los estadounidenses perdieron 4 portaaviones, apenas se dieron cuenta. Tenían docenas más y más lanzamientos cada mes. El 24 de octubre de 1944, Ugaki comandó la primera división de acorazados. Durante la batalla del Golfo de Leyte, se suponía que esta sería la victoria decisiva de Japón. El plan era complejo. Múltiples fuerzas convergerían en el Golfo de Leyte donde americanas fuerzas estaban apoyando la invasión de Filipinas. La fuerza central del almirante Kurita, incluido el Yamato y su barco hermano Musashi, navegaría por el estrecho de San Bernardino y atacar a las fuerzas de desembarco estadounidenses. Ugaki estaba a bordo del Yamato como parte de la fuerza de Kurita. La batalla se convirtió en un desastre el 24 de octubre. Fue atacado por olas de aviones portaaviones estadounidenses. Los estadounidenses enviaron bombarderos en picado y torpederos en ataques coordinados. El Musashi fue alcanzado por 19 torpedos y 17 bombas. El daño abrumado, incluso su enorme armadura y compartmentalization. Ella volcó y se hundió esa tarde. Ugaki vio desde el Yamato como el Musashi, el acorazado más grande del mundo. Idéntico a Yamato en todos los sentidos. Desapareció bajo las olas. Si Musashi pudiera ser hundido por un portaaviones, entonces el Yamato podría hundirse. Entonces cualquier barco podría hundirse. Los portaaviones estadounidenses frente a Leyte lanzó huelga tras huelga. Parecían tener aviones ilimitados. Sus pilotos estaban bien entrenados, coordinados y agresivos. La cobertura aérea japonesa fue mínima. La mayoría de los aviones portaaviones de Japón había sido destruido durante la batalla de Filipinas, 4 meses antes la batalla de Leyte.
Gulf terminó con Japón perdiendo 4 portaaviones, 3 acorazados, 10 cruceros y 11 destructores. Fue la batalla naval más grande de la historia. Flota de superficie de Japón había sido destruido efectivamente como fuerza de combate. Los estadounidenses habían perdido un portaaviones ligero, 2 portadores de escolta, 2 destructores y un destructor escoltan a Lady Gulf. La guerra había terminado para la Armada Imperial. No quedaban portaaviones ni pilotos experimentados. El combustible era escaso, la mayoría restante. Los barcos estaban atrapados en aguas domésticas, sin petróleo para operar, pero los estadounidenses siguieron viniendo. Más portaaviones, más acorazados, más aviones. Su flota era tan grande, ahora que podían bombardear ciudades japonesas, con los acorazados impunes navegarían cerca de la orilla y el fuego, sus armas en fábricas e instalaciones militares. Japón no pudo detenerlos en febrero de 1945. Ugaki fue nombrado comandante de la Quinta Flota Aérea, con sede en Kyushu. Su mando consistía principalmente en aviones con base en tierra, muchos de ellos designados para ataques kamikaze. El kamikaze se había convertido en el arma principal de Japón no porque fuera efectivo, pero porque era todo lo que les quedaba. Los pilotos jóvenes cargarían un entrenamiento sus aviones con explosivos y chocar contra barcos estadounidenses. Ugaki organizó los ataques de la Operación Kikusui, olas de kamikaze, aviones enviados contra la flota estadounidense frente a Okinawa. Los ataques causaron bajas y dañaron barcos, pero no detuvieron el avance estadounidense. Durante abril y mayo de 1945, cientos de kamikazes, aviones atacaron barcos estadounidenses cerca de Okinawa. No hundieron barcos capitales. Dañaron muchos barcos, pero no cruceros, o acorazados o portaaviones. Estaban permanentemente discapacitados. Los estadounidenses simplemente tenían demasiados barcos, incluso kamikaze exitoso. Los ataques apenas abollaron el poder de combate estadounidense. Ugaki anotó en su diario el encogimiento, número de aviones disponibles, la calidad en declive de los pilotos, los problemas mecánicos. Causado por la escasez de combustible y la falta de piezas de repuesto, Japón se estaba quedando sin todo, excepto la voluntad de seguir luchando. El 7 de abril de 1945, el Yamato hizo su última salida. Fue enviada en una misión de ida a Okinawa, con apenas suficiente combustible para un viaje de ida. El plan era dejarla en la playa y usarla como una plataforma de armas inmóvil. Ella nunca llegó a Okinawa. Los submarinos estadounidenses detectaron su partida. Los aviones de portaaviones fueron revueltos. Cientos de aviones de varios portaaviones invadió el Yamato. Ella fue alcanzada por al menos 11 torpedos y 6 bombas. A las 1423 horas, una explosión masiva destrozó el barco y se hundió. Más de 3.000 hombres murieron. Ugaki había servido en el Yamato durante meses. Conocía a muchos de los oficiales que la murieron con. El Yamato había sido el símbolo del poder naval japonés. Inhundible e invencible. Los estadounidenses la habían destruido en menos de 2 horas. Para julio de 1945, las entradas de Ugaki en su diario tenían volverse cada vez más pesimista. Escribió sobre el bombardeo de ciudades japonesas, la destrucción de la industria, el hambre de los civiles, el colapso completo de la defensa organizada. Escribió sobre el atómico, bomba que destruyó Hiroshima el 6 de agosto. 3 días después otro destruyó Nagasaki. Ugaki notó que ciudades enteras estaban siendo borradas, que no existía defensa contra tales armas. La Unión Soviética declaró la guerra el 8 de agosto e invadió Manchuria. Las fuerzas japonesas allí se derrumbaron en cuestión de días. Ugaki entendió lo que muchos en el gobierno japonés se negaron a aceptar. La guerra estaba perdida. Había estado perdida durante años. Posiblemente se había perdido el día que comenzó, cuando Japón atacó a una nación con 10 veces su capacidad industrial. En la mañana del 15 de agosto de 1945, después de escuchar la transmisión de la rendición del emperador, Ugaki tomó la decisión de no rendirse. Volaría un último kamikaze. Misión contra la flota estadounidense frente a Okinawa. Moriría como guerrero mostrando a otros oficiales el espíritu que Japón necesitaba en la derrota. Sus subordinados intentaron convencerlo de que no lo hiciera. El vicealmirante Yushima Takagi es un amigo cercano. Lo discutió con durante 1 hora. La guerra había terminado. Más muertes no tenían sentido. Ugaki se negó antes de abordar su avión. Ugaki posó para fotografías. Quitó su insignia de rango de su verde oscuro, uniforme. Solo tomó una espada corta ceremonial. Ese almirante Yamamoto le había dado antes de la muerte de Yamamoto en 1943. Ugaki subió en el asiento trasero de un bombardero en picado, Yokosuka D4, informe aliado llamado Judy, pilotado por el teniente Tatsuo Nakatsuru. Suboficial Akiyoshi Endo, cuyo lugar había tomado Ugaki. Subió al mismo espacio reducido. El avión despegó con 3 hombres a bordo. En lugar de los 2 normales, otros 10 aviones acompañaron a Ugaki, en lo que se llamaría el último kamikaze. Misión del suboficial Endo de la Segunda Guerra Mundial. Sirvió como hombre de radio durante el vuelo. 1924 horas envió el mensaje final de Ugaki al almirante.
informó que el avión había comenzado su inmersión en un barco estadounidense, no estadounidense. Los registros indican cualquier kamikaze exitoso. Ataque ese día que terminó la guerra. Los barcos estadounidenses estaban en alerta, pero no esperaban ataques. Es probable que el avión de Ugaki y la mayoría de los demás fueron derribados por fuego antiaéreo o se estrelló en el océano. 3 aviones regresaron a la base debido a problemas de motor. Eran los únicos supervivientes de la misión. El cuerpo de Ugaki nunca fue recuperado. Su última entrada en el diario, escrito esa mañana, antes de que el vuelo terminara abruptamente, no hubo conclusión ni resumen. Solo la decisión de morir. Lo que los analistas japoneses descubrieron después de la guerra sorprendió incluso a aquellos que habían leído el diario de Ugaki. La producción industrial durante la Segunda Guerra Mundial, cualquier cosa que Japón pudiera haber logrado. Los números eran tan extremos que parecían imposibles. De 1941 a 1945, los astilleros construyeron aproximadamente 9.000 buques de guerra, sin incluir las lanchas de desembarco. Japón construyó aproximadamente 670 a los Estados Unidos. Construyó 151 portaaviones de todo tipo. Japón construyó 25. Yardas estadounidenses lanzadas. Naves de la Libertad a un promedio. Tasa de 3 barcos cada 2 días durante 3 años. Se completaron 20.710 barcos de la Libertad. Cada uno transportaba 10.000 toneladas de carga juntas. Podrían transportar más carga que todo el japonés. Flota mercante al comienzo de la guerra. Las fábricas estadounidenses produjeron 297.000 aviones durante la guerra. Japón produjo 76.000 en 4 años. La producción industrial estadounidense se duplicó en 1944. Los Estados Unidos estaba produciendo más equipo militar que Alemania. Japón e Italia combinaron la comparación. Se volvió más crudo al examinar periodos de tiempo específicos. Solo en 1944, los astilleros estadounidenses lanzaron más tonelaje que Japón había lanzado de 1939 a 1945. Un año de producción estadounidense superó los 6 años de producción japonesa. Los transportistas de clase S que Ugaki vio multiplicarse a lo largo de la guerra. Tenía originalmente. Se ha estimado que tardará 36 meses en construirse. Cuando fue ordenado en 1940 por la producción de guerra, estándares se estaban completando en 18 a 20 meses. El más rápido se construyó en 14 meses clase 5. Los portaaviones fueron establecidos en la época de Pearl Harbor. 17 se completaron al final de la guerra. 14 vieron combate, los 14 sobrevivieron. La eficiencia de fabricación no se limitó a los barcos. El bombardero Boeing B-17 tenía una producción promedio, tiempo de 200 días en las plantas de Boeing en Seattle, pero Douglas y Lockheed los construyeron en la mitad de ese tiempo. Bombarderos B-24 construidos en tan solo 44 días. Grumman reducido. Tiempo de producción para los cazas F-6F Hellcat de 90 de días a 65 días. Mejoras en la línea de montaje y formación de los trabajadores. Se produce la planta Willow Run de Ford en Michigan. Bombarderos liberadores B-24. A razón de un avión. Cada 63 minutos durante el pico de producción. Las estadísticas se extendieron a todo. Piezas de artillería, camiones, tanques, municiones. Para 1944, fábricas estadounidenses estaban produciendo tanto material que la escasez era casi desconocida si un barco necesitaba reparación. Piezas de repuesto estaban disponibles si un avión resultó dañado. Las piezas de repuesto llegaron en cuestión de días. Si una unidad necesitaba munición, los barcos de suministro lo entregaron por tonelada. La situación de Japón era la opuesta. Cada pérdida era permanente, cada barco dañado permanecía dañado durante meses esperando su reparación. Cada avión destruido significaba un avión menos en la flota. Las piezas de repuesto eran escasas, la munición estaba racionada. El combustible era críticamente corto. En 1945, la industria japonesa fue destruida de manera efectiva. Bombarderos estadounidenses, B-29, había destruido sistemáticamente fábrica tras fábrica. El bombardeo de Tokio el 9 y 10 de marzo de 1945 solo mató a más de 100.000 personas. Y destruyó 16 millas cuadradas de la ciudad, incluyendo innumerables pequeñas fábricas y talleres. Sin fábricas, Japón no podría construir barcos. Sin barcos, Japón no podría importar recursos. Sin recursos, las pocas fábricas que quedaban no podían operar. Toda la economía se había derrumbado en una espiral de muerte. Los oficiales navales que leyeron el diario de Ugaki después de su muerte encontró paso tras paso, documentando su creciente conciencia de estas realidades. Al principio de la guerra había sido optimista. Después de estar a mitad de camino preocupado, en 1943 pesimista, en 1944 resignado a la derrota. Una entrada de octubre de 1944, escrito poco después de la batalla del Golfo de Leyte. Notó que los movimientos de los barcos estadounidenses la presencia de al menos 30 portaaviones en el teatro del Pacífico. Ugaki escribió eso. Japón no tenía portaaviones capaces de operaciones ofensivas. El desequilibrio era tan extremo. Ese compromiso fue un suicidio.
Otra entrada de marzo de 1945 describía ver acorazados estadounidenses bombardear la costa de Kyushu desde alta mar. Ugaki señaló que Japón no tenía capacidad para detenerlos. Los barcos dispararon sus armas contra posiciones japonesas. Luego navegó ileso. Esto había sido una vez impensable, ahora era rutina. En abril de 1945, Ugaki escribió sobre la invasión de Okinawa. Las fuerzas estadounidenses habían aterrizado con una fuerza 760 barcos apoyaron la operación. 1.500 aviones proporcionaron cobertura aérea. Contra esto, Japón solo podría enviar kamikaze. Ataques que lograron poco. Las entradas finales antes del 15 de agosto. Enfocado en las bombas atómicas y la invasión soviética, Ugaki señaló que Japón no tenía defensa contra las armas atómicas y sin reservas para detener el avance soviético en Manchuria. Señaló que los estadounidenses parecían capaces de producir un ilimitado número de estas nuevas bombas. Inteligencia sugirió que tenían más listos. Tenía razón los estadounidenses. Había preparado una tercera bomba atómica para usar a finales de agosto si Japón no se hubiera rendido. La tragedia del diario de Ugaki es que temía que fuera verdadera la capacidad industrial estadounidense, había hecho imposible la victoria japonesa, desde el momento en que comenzó la guerra. Almirante Yamamoto, a quien Ugaki había servido debajo y a quien Ugaki consideraba un mentor, había entendido esto antes de Pearl Harbor. Yamamoto había estudiado en Estados Unidos en Harvard, había viajado por los Estados Unidos en la década de 1920, había visto fábricas estadounidenses, astilleros, campos petrolíferos. Sabía a lo que se enfrentaría Japón. Yamamoto se había opuesto a la guerra de los Estados Unidos. Él había discutido contra el pacto tripartito con Alemania e Italia. Recibió amenazas de muerte de nacionalistas japoneses por su oposición a la guerra. Cuando se tomó la decisión de la guerra, a pesar de sus advertencias, Yamamoto le dijo a su personal: puedo volverme loco durante 6 meses o un año, pero después de eso no tengo absolutamente ninguna confianza. Fue notablemente preciso. Pearl Harbor fue el 7 de diciembre de 1941. La batalla de Midway fue el 4 de junio de 1942, exactamente 6 meses. Después de Midway, Japón nunca más ganó un compromiso naval importante. Los analistas de inteligencia, quien examinó la guerra después de su conclusión, determinado que la derrota de Japón se volvió inevitable. El momento americano, la producción industrial alcanzó su capacidad completa en tiempo de guerra, que ocurrió a mediados de 1943. Desde ese punto en adelante, la producción estadounidense abrumó tanto a la producción japonesa, que no hay brillantez táctica o la innovación estratégica podría compensar para la disparidad numérica que los analistas calcularon. Que incluso si Japón había ganado todas las batallas importantes desde mediados de camino, si cada compromiso resultó en pérdidas iguales para ambos lados, los estadounidenses todavía habría ganado la guerra a través de un simple desgaste. Estaban construyendo barcos y aviones más rápidos de lo que Japón podría destruirlos. Incluso en la victoria de los astilleros estadounidenses de finales de 1944, en realidad estaban desacelerando producción porque había más barcos de los necesarios. Clase adicional de Essex. Los transportistas se retrasaron o cancelaron no por escasez o problemas, sino porque la flota fue más que suficiente para derrotar a Japón. Japón no pudo frenar la producción. Japón tuvo que luchar con lo que ya existía, porque la nueva producción era imposible. Algunos historiadores militares sostienen que la Guerra del Pacífico fue decidida por la batalla de Midway. Otros apuntan a Guadalcanal o Filipinas, mar o Golfo de Leyte como punto de inflexión. Los economistas y analistas industriales que estudiaron la guerra llegaron a una conclusión diferente. La guerra se decidió antes de empezar por la disparidad en capacidad industrial entre las dos naciones. Japón en 1941 producido aproximadamente 7 millones de toneladas de acero por año. Estados Unidos produjo más de 80 millones de toneladas. Japón tenía una producción nacional mínima de petróleo y dependía casi por completo de las importaciones de territorios en el sudeste asiático. Estados Unidos produjo 1.400 millones de barriles por año a nivel nacional y fuentes adicionales controladas en América Latina y el Medio Oriente. La disparidad en el poder económico era enorme. Producción industrial estadounidense, capacidad japonesa enana en todas las categorías. Esos números significaba que Estados Unidos podía construir 10 por cada portaaviones construido por Japón. Estados Unidos podría perder 3 portaaviones y reemplazarlos en un plazo de 6 meses. Japón podría perder un portaaviones y nunca reemplazarlo. Las matemáticas de la guerra industrial hizo imposible la victoria para Japón. Ugaki entendió esto. Yamamoto lo había entendido. La mayoría de los oficiales navales profesionales lo entendían en 1943, si no antes, pero la guerra continuó por 2 años más, porque la dirección política se negó para aceptar estas realidades. Hasta las armas atómicas y la intervención soviética, capitulación forzada después de la guerra. Fuerzas de ocupación estadounidenses. Recuperó el diario de Ugaki de sus aposentos en Kyushu. El diario fue finalmente traducido y publicado en 1991 bajo el título Victoria que se desvanece. Los historiadores Donald Goldstein y Catherine Dillon editó la traducción, con un prólogo de Gordon Pranger.
La publicación del diario proporcionó a los lectores occidentales con el primer japonés completo. Cuenta de planificación estratégica. A lo largo de la guerra, escrito por un participante importante, Ugaki había estado presente durante casi todos los importante decisión naval japonesa desde Pearl Harbor hasta agosto de 1945. Las entradas de su diario revelaron los debates internos, las evaluaciones de inteligencia, la creciente desesperación como estadounidense. La fuerza aumentó y la fuerza japonesa disminuyó. Las entradas mostraban cómo los comandantes navales japoneses y cómo sus fuerzas se reducían, mientras que las fuerzas estadounidenses crecían cada mes. Historiadores militares que estudiaron el diario señaló que la evaluación de Ugaki de la capacidad industrial estadounidense fue notablemente precisa. Sus estimaciones de la producción de barcos estadounidenses coincidió con las cifras reales. Sus preocupaciones sobre la calidad del piloto y la disponibilidad de la aeronave premonitorio, pero Ugaki nunca rompió la fe con su deber tal como lo entendía. Incluso después de concluir que la victoria era imposible, continuó organizando operaciones de planificación de ataques. Enviando jóvenes pilotos a la muerte en kamikaze, golpea su acto final fue consistente con este patrón. Voló a su muerte porque creía. Fue lo honorable que se hizo. A pesar de que sabía que no lograría nada. La espada que Yamamoto le dio, el que llevó en su último vuelo, fue supuestamente recuperado años después. La hoja estaba grabada con el nombre de Yamamoto. Su cuerpo nunca se recuperó formalmente a la mañana siguiente. La tripulación de un barco de desembarco estadounidense y cuerpos en una playa pero formal. La identificación nunca se completó. El lugar de descanso final de Ugaki sigue siendo desconocido. El diario en sí, los volúmenes originales escritos a mano, se conserva en los archivos militares japoneses. Los investigadores todavía pueden leer la letra real de Ugaki, ver las fechas marcadas en la parte superior de cada entrada, seguir su proceso de pensamiento a medida que avanzaba la guerra. Algunas entradas son mundanas, registrando las condiciones meteorológicas, movimientos de buques, decisiones administrativas rutinarias. Otros son profundos, analizando situaciones estratégicas. Evaluación de las posibilidades de Japón, luchando con las implicaciones morales de enviar hombres a una muerte segura. La entrada del 15 de agosto, 1945 es corta, menos de una página. Ugaki escribió que había escuchado la transmisión del emperador. Escribió que la guerra había terminado en derrota. Escribió que aceptó la plena responsabilidad por esta derrota, en su calidad de comandante de la Quinta Flota Aérea. Escribió que lideraría un ataque final, para mostrar que el espíritu de lucha permaneció intacto. Luego cerró el diario, lo colocó en su escritorio y caminó hacia el aeródromo. Las entradas del diario se detuvieron allí sin epílogo, sin reflejo final. Solo un final abrupto cuando Ugaki subió al avión, que lo mataría. Así es como las guerras realmente terminan. No a través de canales oficiales o ceremonias diplomáticas, sino a través de almirantes y generales que ven las matemáticas de la derrota, escrito claramente en producción, estadísticas y listas de bajas, pero seguir luchando. Porque su comprensión del deber lo exige. Si encontraste esta historia convincente, por favor tómate un momento para dar me gusta a este video. Nos ayuda a compartir más olvidadas historias de la Segunda Guerra Mundial. Suscríbete para mantenerte conectado. Con estas historias no contadas, cada una importa. Cada una merece ser recordada. Nos encantaría saber de ti. Deja un comentario a continuación diciéndonos dónde estás mirando desde. Nuestra comunidad se extiende desde Texas hasta Tasmania. Desde veteranos hasta entusiastas de la historia. Eres parte de algo especial aquí. Gracias por mirar y gracias por mantener vivas estas historias.